Vale, pues nada, buenos días en América, los que estéis en América, algunos, no sé si buenos medios días y buenas tardes a los que estéis en España o en Europa. Pues mm, nada, muchas gracias por darme la oportunidad de moderar esta mesa redonda sobre forma urbana y sostenibilidad a los organizadores y muchas gracias también a todos los que os habéis animado a formar parte de ella. Tenemos un elenco aquí excepcional para la mesa con representantes de, de América y una sobre representación española y, y masculina que ya perdonaréis, pero que aunque no está planeada así realmente, ha habido algunos cambios de algunas sustituciones, pero en fin, espero que sea del gusto de todos los que estáis hoy por aquí. Y bueno, como somos tantos, porque estamos ocho participantes y tampoco hay tanto tiempo, si no, espero que nos parezca mal que a la vez que voy presentando a cada uno de los participantes, ya entonces les lance una primera pregunta y luego contamos entonces con hacer esta primera ronda en unos 45 minutos más o menos, de modo que pueda haber tiempo para que desde vuestros sitios donde estéis escuchando podáis plantear preguntas en el chat para poderlas trasladar a los participantes en la mesa y yo por mi parte, pues si todas las preguntas, si hay preguntas por parte del público, pues les daremos prioridad a estas y si no, pues plantearé yo algunas y si no, también animo a que podáis interaccionar un poco más entre vosotros si es que os apetece. Eh, Sin más, muy brevemente, bueno, el gran tema, ¿no?, en el que estamos inmersos ahora es el de la emergencia planetaria que tenemos y a la que tratamos o deberíamos tratar de dar solución o de disminuir los posibles impactos que parece que están vamos, que están en marcha y que se avecinan mucho, mucho peores, ¿no? Mm, y yo a nuestros alumnos de primero les insisto en que nosotros como profesionales del diseño, el proyecto, la gestión del entorno construido, del desarrollo de las ciudades y de la ocupación, porque no sé si podemos permitirnos ya el calificativo de ordenación del territorio, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad y en esta mesa pues vamos a abordar distintos aspectos de cómo esta relación entre forma urbana y sostenibilidad podemos o deberíamos aprovecharla para tratar de conseguir alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas a modo ya global, ¿no?, planetario, eh, nos han planteado o se han planteado a nivel internacional. Así que bueno, empiezo directamente, si os parece, con Javier Monclús, que algunos ya le conoceréis, sobre todo si estuvisteis también en la primera sesión, en la primera sesión plenaria.
es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y director de la revista ZAR, y ha sido profesor visitante en numerosas universidades europeas y americanas. Fue coautor del Master Plan para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y director de su plan de acompañamiento. Y además, desde el año pasado, pues es presidente de ISUFACHE, de la que también fue miembro fundador en su momento. Así que, bueno, Javier, entrando ya en materia, el ODS 11.7, dentro del tema general de sostenibilidad de ciudades, el tema ciudades nos insta a proporcionar, dice, acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Y es un tema en el que estáis trabajando últimamente, los últimos años, al menos que yo tenga noción de ello, desde tu grupo de investigación en la Universidad de Zaragoza. Y te preguntaría eso, ¿qué papel puede jugar aquí la morfología urbana y cómo podemos asegurar el acceso a espacios públicos de calidad a toda la población, ¿no? Activar el audio, Javier. Ah, sí, O sea, el perdón. Bueno, simplemente, bueno, en primer lugar, saludar y, en fin, dar la enhorabuena, sobre todo a los organizadores, a las organizadoras, Helga, fantástico congreso. La verdad, vamos, es una pena que no podamos estar allí, en mi opinión. Todo esto tiene sus ventajas porque nos conectamos y hacemos otras cosas en un momento. Yo acabo de llegar hace 10 minutos de otro sitio, ya está, pero la verdad es que me habría gustado más estar allí. Y ahora podríamos hablar de esto y además los pasillos, que se dice, podríamos hablar de muchas más cosas. Pero en fin, es lo que hay, estamos acostumbrados, es una variante. Llevamos 2 años y lo que nos queda. Con lo cual, pues nada, enhorabuena y también, en fin, a todos, porque me parece también un logro y un lujo poder contar con todos vosotros en esta edición de un número monográfico de Ciudad y Territorio que coeditamos Borja y yo, y que me parece que, digamos, que va a salir un número muy, muy interesante, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta, nosotros nos asignamos, bueno, la verdad es que creo que ha salido bien, ¿no? Porque hay muchos, podía haber más solapes y la verdad es que cada uno abordamos estos temas desde distintos puntos de vista, ¿no? El nuestro, como decía Borja, efectivamente viene de lejos, el grupo de investigación que yo soy el director, que es Paisajes Urbanos y Proyecto Contemporáneo, se llama así, un grupo de excelencia de hace años, creado aquí en la Universidad de Zaragoza y antes en la de Barcelona. Tema de los espacios públicos. Bueno, decíamos, ¿qué papel juega la morfología urbana? Pues yo diría muy, muy sencillo. No es que yo preferiría hablar de formas urbanas, no solo morfología urbana. ¿Qué papel juegan las formas urbanas en este tema, ¿no? Yo diría es que no solamente es que jueguen un papel y contribuyan, sino que nos parece, en mi opinión, los que estamos trabajando en estas cosas, nos parece fundamental para buscar las buenas formas urbanas. O sea, esa búsqueda de las buenas formas urbanas. Bueno, el otro día decía en la conferencia inaugural que, en fin, hay muchas novedades y hay otras que vienen de lejos. Es decir, ya desde todo el siglo XX, digamos, desde el principio de la urbanística se busca. Luego, en fin, desde Kevin Lynch a Gordon Cullen a Jean Gell ahora y todo lo demás, hay una línea ahí muy importante. Entonces, claro, no solamente los ODS dicen hay que garantizar que se pueda acceder a los parques, a las plazas, a los espacios públicos, sino que se pueda acceder en buenas condiciones y que estos tengan calidad. En las ODS más genéricos no se habla de calidad, pero luego en la Agenda de Naciones Unidas, la Agenda de la Unión Europea y la Agenda Urbana Española va desarrollando esos temas y pone énfasis cada vez más, afortunadamente, en la calidad.
en la calidad urbana, y nosotros decimos, bueno, cómo se evalúa la calidad urbana. Entonces, no sé si, Borja, ahora tenemos unos minutos para explicar el contenido del artículo o solamente es una respuesta genérica. No sé, los minutos que nos concedes. No, porque podía presentar, quiero decir ahora la presentación. No se te oye ahora, ¿eh? No tienes el micro. Borja, no se te oye. Tienes que activar. Sí, No sé si es el momento de poner la presentación o solamente de contestar a la pregunta genérica. no contamos con ninguna presentación, Javier. Solo era que respondiésemos a la pregunta, que se trata de eso, de una mesa redonda con muchas personas para que Ya. si nos podíais saber sintetizar cómo podemos asegurar esa calidad de los espacios públicos, Sí. o si querías, en tu caso, cómo evaluarla, pero de forma Sí. sintética, vamos. Bueno, pues entonces, de forma sintética, decía, si hubiera tiempo, ya lo veremos, y lo veremos todos en los resultados de este número monográfico, ¿no? Con las aportaciones. Pero nosotros decíamos, claro, toda la vida quiere decir, mucho antes de que naciéramos ya había muchas personas tratando de evaluar. Entonces decíamos, mira, un punto de partida pensamos que fue para poder evaluar, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de la calidad urbana en sentido amplio, actualizado y que, que se debe entender ahora? Dijimos, pues podemos partir del Premio Europeo del Espacio Público Urbano. Es un premio que se estableció hacia el año 2000, año 99, una exposición muy importante en Barcelona. Se llamaba, era un poco así, muy ambiciosa, la recuperación y la reconquista de Europa, la reconquista de los espacios públicos urbanos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Una exposición fantástica, y luego eso dio lugar al Premio Europeo, primero el CCCB, luego el Deutsche, varios museos europeos en Francia, en Inglaterra, en Austria, en otros sitios, y se creó este premio que se basaba pues, en unas candidaturas y en unos jurados cada vez más amplios, internacionales, de calidad, donde se evaluaban, ¿no? Y eso se ha ido actualizando. Entonces, lo que nos parece muy importante es ver los proyectos, no solamente que sean accesibles. ¿Qué quiere decir proyectos de calidad? Dijimos, vamos a ver con esos criterios, los criterios que son los jurados internacionales, pero cómo pueden ser más evaluados de manera más sistemática, relativamente objetiva. Bueno, hay mucha gente en el mundo dedicándose a estas cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, pues a ver, los proyectos son muy importantes. Vamos a coger 9 proyectos recientes, que decir, de los últimos 20 años, en Barcelona, en Madrid y en Zaragoza. Esos 9 proyectos los analizamos uno por uno, con una serie de criterios combinados con una serie de parámetros, con una serie de indicadores. Entonces, la conclusión es que se pueden evaluar, y sería muy importante poder evaluar en la fase primera, ¿no? La fase de los proyectos. Después, evaluar en el proceso cómo esos proyectos se van implementando. Después, evaluar con el tiempo los resultados con una cierta perspectiva histórica y ver la prueba de fuego, que es ver cómo han funcionado cómo están funcionando. Entonces, vamos, simplemente por decirlo así rápidamente, pues cogemos estos ejemplos, ¿no? De una escala intermedia. Por ejemplo, cogemos de Madrid el Pasillo Verde Ferroviario, una operación muy ambiciosa. Decimos que tiene como escala de ciudad una gran calidad, como que tenía una estrategia urbana detrás muy importante, y luego una escala más baja, más diseño urbano, arquitectónica, pues vemos que tiene sus límites. Vemos también pues Madrid-Río, o vemos una operación más con esas categorías de ese Premio Europeo de Espacio Público Urbano, reconversión de espacios industriales obsoletos, ferroviarios obsoletos, de todo tipo de infraestructuras, etcétera. Entonces vemos con esos mismos criterios, se analizan 40 casos europeos y 9 casos españoles. Y la conclusión es que me parece muy importante poner el acento en toda una serie de parámetros que combinan desde Kevin Lynch y desde antes han intentado
establecer condiciones de la buena forma urbana aplicada a los espacios públicos y establecemos una serie de diagramas y de conexiones. Esa es un poco la idea y nos parece que es fundamental para poder saber si se avanza en esa dirección o no. Que, ya me he pasado que solo tenemos hasta las 4:30. Os pido nos decías 4 minutos, resto, Borja, por favor, nos decías 4 minutos. Sí, no, 14, no 4, eso es. Venga, vamos a ver si el resto lo conseguimos, porque si no, entonces los últimos no os voy a poder preguntar nada. Venga, a ver, Vicente, que era el que quería preguntar en segundo lugar, ya que tú eres el presidente saliente también de la asociación y estás hoy con nosotros. Bueno, Vicente Colomer, eso, los que no le conozcáis, pues ya os ha avanzado que fue el primer presidente de nuestra asociación y que ha venido desempeñando esta labor hasta pues, hace un año, que le ha relevado Javier. Acaba de retirarse como profesor titular de urbanismo tras casi 40 años en los que ha compatibilizado la docencia y la investigación con el ejercicio de la profesión, trabajando sobre todo en proyectos de edificación y de diseño de espacio público, proyectando, por ejemplo, la ordenación del puerto y de la playa de Peñíscola en Castellón. Entonces, Vicente, tú que has estudiado, por un lado, unas escalas, pero has trabajado en otras y ahora también estáis todavía investigando, digo todavía, porque aunque sea de forma un poco así extraoficial, pero sigues colaborando con las personas con las que venías trabajando en la Politécnica. Te quería lanzar eso, que en esta relación entre forma urbana y sostenibilidad, que es múltiple, que es compleja y que en principio deberíamos afrontarla a distintas escalas, ¿cuál consideras que para ti puede ser la escala más relevante para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible que pretendemos, que pretendemos lograr? Tienes que activar también el micro. Sí, acabo de activarlo. Pues nada, gracias por la introducción, Borja, y por la moderación de esta mesa, en la cual estoy encantado, por supuesto, de estar y felicitar a los organizadores, a Helga, a Zura, de este congreso que yo creo que está siendo un éxito y por ello nos debemos felicitar todos. Bien, sabéis que bueno, un poco el motivo de esta mesa ha sido este número de ciudad y territorio en el cual pues hemos participado y bueno, pues como el tiempo cuenta y pasa rápido, trataré de ajustarme, Borja, a las necesidades de la mesa y ser breve. Vamos a ver, en el tema de las escalas, en las que, bueno, en este caso, este artículo para la revista Ciudad y Territorio va muy enfocado a reivindicar la escala de barrio, como una escala muy adecuada para que, bueno, tanto para la elaboración de investigación urbanística como para el planteamiento de propuestas de acción y de proyecto que puedan, digamos, ajustarse a lo que en este momento se nos está demandando, que es ese ajuste, esa mejora, viendo un poco como meta esos objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado de una manera que sobre todo es muy global y eso es muy importante, ¿no? Que estemos muy de acuerdo en que esos son unos objetivos a los cuales tenemos que aproximar nuestras realidades urbanas y territoriales. Pero, digamos, eso por una parte, es decir, la reivindicación que mantengo es la de esta buena unidad de trabajo que es el barrio, pero a la vez también quería puntualizar de entrada algo que me parece muy importante, que es que yo creo mucho sobre todo en los temas de investigación,
sobre todo en los temas de investigación, porque lógicamente los proyectos tienen su ámbito y su ámbito nos lo impone el cliente sea público o sea privado. Pero sin embargo en la investigación, que tenemos la libertad de trabajo sobre bueno, pues el ámbito que creamos más conveniente, cada vez me convenzo más de que es muy interesante aquellos trabajos de investigación que son multiescalares. Es decir, en los cuales nos proponemos el que aparezcan desde la escala territorial hasta la escala del edificio, aquellos digamos, componentes que de alguna manera justifican y hacen válida la investigación. Yo hace poco, bueno, y os lo cuento un poco como anécdota, pero que me resultó bastante interesante. Hace poco participé también en un libro que en Valencia se hacía sobre investigación y estado, un poco es un informe sobre el estado de la ordenación territorial en la Comunidad Valenciana. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar sobre un esquema territorial. En concreto era el eje Castellón-Valencia. Como sabéis, pues son dos ciudades que están a unos 80 kilómetros de distancia y todo eso, quiero decir, en principio, pues apabulla un poco el pensar que, bueno, cómo investigar aquí un tema de alcance tan territorial, tan metropolitano y tan intenso, porque claro, es un eje Castellón-Valencia que es, digamos, muy intenso desde todos los puntos de vista y desde el punto de vista urbano, por supuesto, también, ¿no? Entonces me ocurrió, una de las cosas que planteé, era decir, yo trabajaba en Castellón como arquitecto y hice, en este caso, pues un pueblecito llamado Oropesa, un proyecto de edificación en el cual era de vivienda. Entonces, sobre todo en aquellos aspectos que tienen más que ver con los aspectos medioambientales, el proponer la casa y el territorio, es decir, cómo nos planteamos una casa, cómo nos planteamos una vivienda y cómo nos planteamos esa vivienda, digamos, cómo nos planteamos también el territorio enfocado desde ese punto de vista. Y la verdad es que fue muy interesante. Una vivienda que tenía que enfrentarse al ambiente, por supuesto, con su orientación, con los temas de soleamiento, con los temas de cómo disponer los elementos de la vivienda, aquellos que son vivenciales, la sala de estar, las terrazas, los dormitorios, como elementos importantes, cómo orientarlos, cómo recibe la casa bueno, el soleamiento, la orientación, los vientos, las brisas marinas, en este caso cerca del mar, etc. Y la verdad es que fue muy aleccionador para luego plantear algo como ese territorio litoral y tan intenso en actividad, comparándolo con este tema de la casa. Por dónde entrar, siempre puede ser por la peor orientación y de manera que en este caso sería por el poniente, ¿no? Por el oeste. Cómo poner los baños y la cocina, pues que sería la parte, digamos, más de servidora del conjunto de los dormitorios, terraza, sala de estar. Y bueno, pues luego lo trasladabas al sistema urbano y sistema territorial de ese gran sistema Castellón-Valencia, y la verdad es que era muy aleccionador. Y tengamos en cuenta que hay una gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible pues que son de carácter ambiental, es decir, gran parte de ellos. Y por tanto, yo creo que esto es algo a que nos mueve a reflexionar. No sé yo si estoy ya en el tiempo, Borja, o puedo continuar un poco más, ¿cómo lo ves? Me encantaría que poderos decir que sí, pero es que el tiempo que tenemos es muy limitado y somos muchos, así que muy bien, si pues podemos, nada. luego si es que queda tiempo, volvemos un poco sobre todo, pero muchas gracias, Vicente. Venga, pasamos entonces con María Teresa Pérez Cano, que como muchos sabréis, pues es catedrática de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla, aquí en España, y que lidera el grupo de investigación de patrimonio y desarrollo urbano territorial en Andalucía, desde el que ha abordado pues, numerosos aspectos relacionados con el tema y
con especial énfasis a veces en los temas del turismo y de la sostenibilidad. El ODS 11.4, también dentro del tema de ciudades, aboga, de hecho, por redoblar los esfuerzos, dice, ¿no?, para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Muchos tejidos históricos tienen esas características formales que a veces demandamos a la ciudad, que consideramos más sostenible, ¿no? De proximidad, de compacidad, de mezcla de usos. Y la propia salvaguarda patrimonial, pues, también en sí consiste en una reducción, en cierta forma, ¿no?, de la huella ecológica de las sociedades, que siguen reutilizando un tejido en vez de construir unos nuevos y seguir ocupando nuevos suelos, promoviendo pautas de producción y consumo ecológicamente, podemos decir, más sostenibles. Sin embargo, María Teresa, algunas de las formas urbanas, especialmente las del siglo XX, no parece que hayan contribuido a la sostenibilidad, sino todo lo contrario, pero también tienen valor patrimonial, ¿no? Tejidos que ya empiezan a tener un valor patrimonial, a pesar de que no los consideramos como tan sostenibles. Entonces, la pregunta que te planteaba María Teresa, es que cuál es el valor patrimonial de estas formas urbanas para ti y qué papel juegan o pueden jugar con respecto a la consecución de los ODS. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena a los organizadores y voy a intentar, podemos decir, ser breve, que la conexión no la tengo muy buena. Yo creo que es importante, cuando uno habla de sostenibilidad, pues siempre evidentemente tiene la componente económica, la componente ambiental, pero la componente social, que sería donde se puede enmarcar la cultura, el patrimonio, pues a veces se nos queda como en segundo plano. Yo creo que por eso fue como muy oportuno que dentro de la lista de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, se pusiera, digamos, la cultura como foco dentro de la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Claro, el patrimonio, en definitiva, ¿qué es? Es la forma que tenemos que ver cada territorio, cada ambiente, nuestra propia cultura. Entonces, en un momento donde, digamos, se ha construido tanto, donde las ciudades han crecido mucho, pues la pregunta es si ese crecimiento de ciudad ha contribuido a la cultura o no ha contribuido a la cultura. Nosotros partimos como de una premisa, que no todo lo patrimonial es sostenible. Hay muchos patrimonios que son patrimonios, pero a día de hoy, con los parámetros actuales, son insostenibles. Y por otro lado, que hay muchas, a lo que nosotros vamos, formas urbanas, que son buenas formas urbanas, pero que tampoco contribuyen a lo que sería el patrimonio contemporáneo del siglo XX, del siglo XXI. Quizá la preocupación viene de que el siglo XX, siglo XXI, es un momento donde se ha construido mucho, donde las ciudades han crecido, donde se ha investigado, trabajado en el crecimiento de la ciudad, pero a veces ese crecimiento no ha sido un crecimiento de calidad. Evidentemente, desde la perspectiva de los organismos internacionales, algunas formas urbanas, algunos tejidos urbanos se han ido incorporando a lo que es nuestra cultura patrimonial, pero podríamos decir que la mayoría de los casos son elementos aislados. Tenemos todavía casi una vocación más monumentalista, por ejemplo, cuando llevamos 2 o 3 años donde el patrimonio mundial ha ido incorporando arquitectura del siglo XX, pero suelen ser
edificios, a veces conjuntos de tipologías de edificios, pero no ha llegado a lo que sería la forma urbana. Para mí es un punto de reflexión, o sea, es un punto de cómo nuestra sociedad va a contribuir a patrimonio futuro, quiere decir, cuando en el siglo XXIII, XXV, por decir, se analice cuál es como sociedad, como generación, cómo hemos contribuido al patrimonio, pues cómo las formas urbanas, cómo determinados, podemos decir, espacios de ciudad se pueden aportar cosas. Evidentemente la cultura, el patrimonio tienen muchas manifestaciones y hay veces que esas formas urbanas pues se han como tejido, se han ido incorporando y a lo mejor hay reconocimiento de determinadas actividades, de lo que podríamos decir incluso patrimonio inmaterial, donde esas formas urbanas pues van generando formas de sociedad o formas de estructuras sociales que pueden ir generando patrimonio. Entonces, pues en el fondo esa es la idea. Desde muchas entradas se pueden conseguir esos objetivos y evidentemente en muchos de ellos lo que sería la cultura y como representante de nuestra cultura, nuestras formas urbanas, pues tenemos que reflexionar si contribuyen, no contribuyen y cómo podemos participar en ese crecimiento del patrimonio de cara a las nuevas generaciones. Yo como los demás, si quieres, sigo, quiere decir, podía ver, digamos, desde aportaciones como pueden ser organismos internacionales, pero bueno, yo creo que hay que ir dando paso poco a poco a los compañeros y si luego hay ocasión, pues aquí estamos. Gracias, María Teresa. No, además, justo ahora vamos a pasar con Doris Tarchopoulos, que es profesora titular de Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, fundadora y directora del Instituto de Vivienda y Urbanismo, y donde ha sido directora de la maestría durante los últimos 10 años, a no ser que esté yo confundido, y si no me corriges, Doris, y que es una experta precisamente en el desarrollo de las ciudades colombianas y en especial en el Plan de Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener, que bueno, puede ser un caso paradigmático de urbanismo asociado al movimiento moderno y del desarrollo del concepto de la unidad vecinal promovido por estas, podemos decir, figuras, ¿no?, de la historia del urbanismo occidental, que fueron protagonistas durante la reconstrucción y el desarrollo en la segunda posguerra. Y te planteo entonces también, Doris, una pregunta un poco en la misma línea, que en qué medida, pero concretando en el caso este de la unidad vecinal, ¿no?, este concepto y las formas urbanas bajo las que se ha materializado, pues podemos considerarlo sostenible o no. Gracias, Doris. Bueno, gracias, Borja. En primer lugar, quiero agradecer a Helga y felicitarlos por la organización de este congreso tan fantástico. Siempre es un orgullo desde América Latina que se lleven a cabo este tipo de cosas. Y para las universidades también es muy importante, no solamente las europeas, sino también las latinoamericanas. Igualmente, Alejandro, mucho gusto también y muchas gracias por la organización. A todos mis contertulios, buenos días. Para mí es un placer estar con tantas figuras del urbanismo de la península, pero también de América Latina. Y voy a tratar de responder la pregunta de Borja rápidamente. Efectivamente,
América Latina se inició en la construcción masiva de ciudad y en la construcción masiva de vivienda de la mano de los modelos de arquitectura moderna inspirados en los CIAM y sobre todo en los grupos de los CIAM que formaron el Departamento de Asuntos Sociales y de Planeación Urbana y Rural de Naciones Unidas, en la cabeza de un miembro representativo de los congresos americanos, de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Allí se hace una investigación muy fuerte sobre qué debe ser la unidad vecinal. Jacqueline Tyrwhitt, el propio Gropius, mucha gente trabaja en la definición en ese sentido, y sobre todo José Luis Sert recibe un contrato específico, con un monto específico y con un objetivo específico, para hacer una investigación en todo, que tengan participación todos los arquitectos CIAM del mundo y que respondan a un cuestionario de cuáles serían las cuestiones cualitativas y cuantitativas y sociales de lo que debería ser una unidad vecinal para actuar aquel concepto que Clarence Perry de algún momento se apropió en la literatura y en la construcción de la ciudad. De alguna manera este concepto de unidad vecinal, y me estoy remitiendo a documentos de archivos que reposan en la colección Sert, o sea, hasta donde yo sé y lo que he investigado, ningún autor ha citado este contrato específico de Naciones Unidas con José Luis Sert, por eso no cito autores como otros que se han dedicado a investigar la acción de Sert. Es un contrato muy particular donde él incluso aplica una encuesta a 67 representantes de los CIAM en distintas partes del mundo para que definan qué es la unidad vecinal. Al final de todo, él está de alguna manera proyectando también la unidad vecinal de Bogotá, y esa unidad vecinal de Bogotá es la que va a marcar la pauta de la acción habitacional del Estado en Colombia, y consiste en partes de los sectores, o sea, los sectores de Le Corbusier están compuestos por unidades vecinales, ¿cierto? Que José Luis Sert en el plan de Medellín lo llama distritos, y ese sector está rodeado de vías de escala urbana, y las únicas vías que entran a esa unidad vecinal son las vías barriales. Y esas vías barriales llevan al acceso a las viviendas, pero al mismo tiempo llevan a un espacio público de grandes dimensiones calculadas en función de la densidad de la unidad vecinal, donde están las escuelas, las guarderías, los colegios, los comercios, las canchas deportivas, los centros de salud y la representación de la administración de la ciudad. Básicamente, no traje imágenes, pero básicamente lo que ellos proponen es que la población que viva en esa unidad vecinal de código abierto, al estar inserta en un distrito, en el plan de Medellín, o en un sector de Le Corbusier, en el plan de Bogotá, pueda alcanzar y resolver su vida cotidiana en 15 minutos. Algo que ahora pues está absolutamente de moda. Pues este asunto de la unidad vecinal fue contrastado en una investigación que llevé a cabo en los 2000 sobre la calidad de la vivienda que se estaba produciendo el Estado colombiano en el esquema de mercado, porque se desmontaron las instituciones del Estado y es el mercado ahora que soluciona el problema de la vivienda. El Estado solamente da un subsidio, es el promotor privado el dueño de la tierra, es el promotor privado el que desarrolla el proyecto y es la banca privada la que coloca la hipoteca. Por lo tanto, la calidad se desdibujó. No obstante, en ese modelo estadístico, validado estadísticamente para medir la calidad de la vivienda, no solamente a la escala de la casa, sino también a escala metropolitana, porque también se medía los asuntos que tienen que ver con la localización y el acceso al transporte, al trabajo y a los equipamientos metropolitanos, nos dimos cuenta que básicamente las unidades vecinales que todavía quedaban de rezagos de la acción habitacional del Estado en la ciudad,
todavía tenían cuestiones cualitativas importantes. Eso en cuestión de números, o sea, de estadísticas, de índices de calidad. Construimos un sistema de evaluación de la calidad y para ello, pues, revisamos toda la literatura, por ejemplo, de los morfologistas británicos, Mike James, que es famosísimo, que se pregunta si la ciudad compacta es absolutamente sostenible, en Oxford Brookes. Incluso se llega a meter con la sostenibilidad de la ciudad latinoamericana. También miramos los Housing Quality Indicators, que en el Reino Unido son una herramienta fantástica, no solamente para guiar el diseño de las personas que van a acometer un proyecto con fondos públicos, sino también para evaluar desde el licenciamiento del proyecto si están cumpliendo con los indicadores de calidad. Últimamente, con el grupo de Quito Papers, con Richard Sennett, Saskia Sassen y Ricky Burdett, bueno, Ricky no participó en esto, estuve evaluando la cuestión de la calidad en la banlieue de París. Y obviamente esas unidades vecinales tienen un concepto totalmente distinto a la unidad vecinal planteada por José Luis Sert y Le Corbusier para el Plan de Bogotá. Y lo hablábamos con Richie Sennett, sobre todo alrededor del concepto, de su concepto de ciudad abierta. Básicamente de lo que se trata es una ciudad donde hay una continuidad del tejido, donde hay un concepto de vecindad, donde hay unas amenidades en el recorrido de esa ciudad, no son ciudades dormitorios, y donde las personas tienen, uno, lugares de encuentro para donde satisfacen sus necesidades cotidianas de proximidad, y donde de alguna manera si hay un transporte público potente que en Bogotá todavía no lo tenemos, es posible incluso abandonar el automóvil. Y bueno, es en ese sentido en el que ha ido mi trabajo, es en ese sentido en el que va mi artículo en Ciudad de Territorio, que finalmente no sé si lo voy a alcanzar a presentar el día de hoy, toda vez que uno de los evaluadores me pidió que hiciera 141 modificaciones al borrador del artículo que presenté y no sé si alcanzaré a hacerlo porque el plazo vence hoy a las 6 de la tarde. Sería una lástima. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Y seguimos adelante con Francesc Peramiquel, que es profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, que fue jefe del Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Badalona durante más de 20 años y que también ejerce la profesión desde su despacho, ¿no? Desde que supongo casi acabó la carrera, ya me corregirás, Francesc, si me equivoco. Bueno, Francesc, la consecución de los ODS parece más sencilla desde la ciudad más compacta y diversa, sin embargo, pues una gran parte de la ciudad contemporánea se ha construido y se sigue construyendo desde parámetros opuestos, dando como resultado pues lo que Indovina ha denominado ciudad difusa, o la postmetrópolis de Soya, o la metápolis de François Hacher, en fin. No sé si es posible, porque vosotros estáis haciendo algunas propuestas en este sentido, hacer más sostenible esta otra ciudad. ¿Qué proponéis al respecto? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar estos trabajos que hemos venido realizando con Carlos Llop y Mariana Cervera para el número de la revista Ciudad y Territorio. Y bueno, voy a intentar brevemente presentar un poco lo que es el contenido del artículo y 4 ideas que me parece que son interesantes para este propio debate.
Bien, yo quisiera, para empezar, plantear una cuestión que viene a colación de la propia pregunta, ¿no? ¿Es posible hacer sostenible esta otra ciudad? A mí personalmente se me hace difícil entender la ciudad de un modo dual, es decir, que exista una ciudad una u otra, que de alguna manera podamos todavía entender, diríamos, fenómenos que seguramente eran de antaño, pero que a día de hoy, en un mundo prácticamente de carácter y en su dimensión global como un mundo urbanizado, lo que creo es que de lo que deberíamos hablar son, diríamos, de niveles de urbanización y de urbanidades diversas. En realidad, vivimos en un mundo en donde los criterios de urbanización que tradicionalmente se habían dado lugar a la confección de nuestros reconocimientos urbanísticos de legislaciones se dan en todas partes. Por tanto, de alguna manera creo que habría que cambiar la mirada para entender este territorio. Diríamos que todo él es ciudad con estas, diríamos, diversos niveles de urbanización y urbanidades diversas. Y esto me parece que esto es importante, porque en el fondo el problema no es entender que la ciudad la vamos a igualar, me da igual que sea por arriba o como por abajo, sino en reconocer las identidades particulares de los fragmentos que la componen. Aquí es donde nace esta idea de la poliurbanidad, que es una idea que de alguna manera lo que quiere es reconocer esta diversidad de situaciones específicas en las cuales la intervención, diríamos, se hace posible. En este sentido, lo que quisiera destacar es los lugares de la intervención. Los lugares de la intervención que nos interesan son los territorios precarios, los espacios las situaciones vulnerables, los territorios frágiles, las condiciones periféricas, en definitiva, que no es tanto, diríamos, una cuestión de posición, y insisto sobre esto, como una condición que normalmente viene caracterizada por la situación, diríamos, de deficiencias en su mayor parte y de déficits en algunos otros casos. Y matizo la palabra deficiencias de déficits porque seguramente en la ciudad occidental la cuestión de los déficits ya empieza a ser un problema menor y en cambio las deficiencias parece que son un elemento que tiende a incrementarse, ¿no? Bien, en este contexto me gustaría también, lo introducimos en el artículo, una discusión sobre la idea de urbanidad, ¿vale? La idea de urbanidad, en el fondo, es una palabra, que también nos la han discutido los evaluadores del artículo. La palabra urbanidad, si uno se remite a los diccionarios de las reales academias, es una palabra que su significado viene asociado a las reglas de comportamiento social y, por tanto, de alguna manera son los principios que rigen las relaciones entre, diríamos, las personas. Trasladado a la ciudad, de alguna manera la urbanidad se produce allá donde estas relaciones son favorecidas, entendemos como espacio con un alto nivel de urbanidad donde estas relaciones se producen. Y aquí me gusta introducir otro nuevo elemento a la discusión porque seguramente lo que carecen muchas de estas periferias precarias, vulnerables, frágiles, es precisamente, diríamos, de estos espacios de relaciones, de espacios que tienen que ser significativos, diversos y con identidad. Seguramente las poblaciones más tradicionales, menores, etcétera, encuentran en las plazas mayores, en las calles mayores, estos lugares en los cuales se configura la cohesión, diríamos, de la ciudad, ¿no? En las periferias contemporáneas o los territorios periféricos contemporáneos, sean de primera, de segunda o de tercera periferia, que de esto podríamos hablar extensamente, estas condiciones se producen. Esta dificultad por encontrar espacios de encuentro, por encontrar espacios significativos, lugares centrales para la vida de las personas de modo cotidiano, parece que son los elementos como más defectuosos. Lo que hemos tratado es demostrar una serie de ejemplos en donde lo que se quiere es, de alguna manera, superar estas situaciones. Estas situaciones, diríamos, de aislamiento, de barreras, de carencias, diríamos, de lugares de encuentro, proponemos o hemos propuesto con casos de estudio, algunos que nacen de prácticas proyectuales propias o experiencias personales
y otros que serían como más referenciados, intentar encontrar cuáles podrían ser algunos lugares donde estas situaciones se producen, ¿no? Proponemos entre ellas, por ejemplo, diríamos en el caso de los Martínez de Rubí, de la importancia de la transformación de un elemento geográfico que separa, convertido en un elemento central que une dos poblaciones distintas. Cómo superar estas barreras geográficas, que también pueden ser barreras infraestructurales, como en el caso de las autopistas, en proceso de reconversión en la ciudad de París y de reflexión también, diríamos, en el entorno de Barcelona. O cómo en estos territorios que de alguna manera carecen de lugares de identidad, y me voy a referir a una cosa, digamos, porque la pillo de la intervención anterior, ¿no? Cuando la unidad vecinal pensaba que la escuela tenía que estar en el centro, pues seguramente, diríamos, a pesar de que la escuela es un elemento central en la vida cotidiana, seguramente donde no debe estar, donde el único sitio donde no debe estar es precisamente en el centro. Porque lo que nos facilita la socialización, yo no creo que sea la escuela, sino que lo que nos facilita esta socialización es el camino a la escuela. Quien habla del camino a la escuela, estaríamos hablando, diríamos, de cómo en unos barrios precarios, como pueden ser los conjuntos de vivienda masiva, la incorporación de calles significativas, que es la apuesta que hace la mina, se convierten de alguna manera en este nuevo lugar de encuentro. Pero esto no solo tiene que ver con cuestiones de carácter físico, que nos parecen siempre muy importantes, sino también un poco siguiendo la lógica de Kevin Lynch, en que de alguna manera remite la buena forma de la ciudad también a otro tipo de aspectos más de carácter perceptivo y de carácter subjetivo, seguramente diríamos poder tener lugares de encuentro en que no solo sea el problema físico, sino también sea la accesibilidad desde el punto de vista comprensivo, intelectual, que facilite de alguna manera, diríamos, estas ideas de significación, nos parecía importante. Buscar lugares de encuentro en los intercambios nodales, por tanto, diríamos, en las zonas, en los lugares en los cuales se produce el intercambio nodal en las segundas periferias, nos parecía que era importante. De estos se utilizan un par de propuestas de las estaciones Metro Villajoise francesas o del Hub de Villajuif como un ejemplo, o finalmente, diríamos, utilizamos la experiencia de los dentistas sobre ruedas para explicar una cosa que me parece que es muy interesante a nivel, diríamos, de recuperación conceptual, ¿no? Que es, diríamos, el valor que pueden tener los mercadillos semanales que se van produciendo en tantas y tantas ciudades como una condición emergente que genera unas lógicas de urbanidad, de encuentro y, por tanto, de relación muy importantes, ¿no? El artículo va de esto. Terminamos de alguna manera señalando la necesidad de redundar en algunas cuestiones que nos facilitan precisamente el refuerzo, diríamos, de la urbanidad de estos espacios, la identidad en primer lugar, lo fundamental en las periferias es dotarlas de elementos de identidad de los cuales hoy carecen. Segundo, la incorporación de ciertos elementos de diversidad. Es decir, hemos puesto en primer lugar temas que tenían que ver no con grandes concentraciones de población como eran los parques de los intersticios, pero que sí que facilitaban, diríamos, de alguna manera estos lugares de relación, los caminos a la escuela, los entornos de los mercados, etc. Fíjense que me parece que esto es muy importante, que estoy poniendo los entornos por encima, diríamos, de los objetos. Y esto me parece que es muy significativo, es decir, la nueva urbanística no tendría que preocuparse tanto por los objetos como por las relaciones que entre ellos se establecen y los entornos en los cuales se producen. Este sería un poco el énfasis, diríamos, de la discusión. En el fondo, redundaría pues, también sobre algunas cosas que ya han salido en la sesión, ¿no? Ponemos en valor la idea, diríamos, de barrio como unidad en la cual seguramente desde el punto de vista, diríamos, de las personas redunda, diríamos, sus espacios de centralidad cotidiana. Esto nos parece enormemente importante y entendiendo que los lugares de intervención lo que tendrían que favorecer, diríamos, es reforzar esta cuestión, ¿no? Reforzar lo local y la interacción entre lo local parece que en un momento post-COVID debía ser, diríamos, una cuestión fundamental. El artículo, en el fondo, Francesc.
Sí, perdona que te corte porque sí, Vale, queda vamos media a- hora y quedan 3 personas por intervenir. Gracias. Muchas gracias, ¿vale? Pero vamos a pasar, si os parece, entonces con José Rosas, que es profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha recibido el primer premio en urbanismo en la Bienal de Arquitectura de Chile y ha desarrollado numerosos planes urbanísticos como el Plan Maestro de Zanjón, de La Guada o el Plan Regulador Intercomunal de Copiapó. José, en el ámbito latinoamericano, la urbanización por extensión y dispersión, la segregación social e inequidades espaciales, la mala calidad medioambiental, el alto consumo del suelo y otras cosas como el elevado consumo energético asociado a la movilidad son fenómenos que hoy en día puede que a la vista de artículos y escritos porque yo de primera mano no conozco la realidad latinoamericana, pero que algunos describen como más acusados incluso que en Europa. Entonces, redundando un poco en lo que le planteaba a Francesc, ¿cómo te parece a ti que podemos actuar sobre esta ciudad para hacerla más sostenible? Gracias, Borja. Bueno, muchas gracias a los organizadores, partiendo por Alejandro Jiménez, que me asistió también el día de ayer o anteayer, y por supuesto a Helga en todo lo que ha sido la magnífica organización de este nuevo congreso y encuentro. Como mencioné, también quedamos con la asignatura pendiente, como todos queremos, de estar en Costa Rica, compartiendo en San José, ¿no es cierto?, las buenas relaciones que sus habitantes y sus organizadores nos pueden seguro dar. Y bueno, el tema que planteas, Borja, probablemente es muy importante de conversar, y aquí me alegra que hayan colegas y compañeros como Doris, ¿no es cierto?, o la misma Helga y otros de América Latina, en que podemos poner un poco el acento sobre esa dimensión. Para ser sintético en el tiempo que me ha dado, yo diría que hay un tema cuantitativo, que no es menor, es un territorio enorme, como hemos dicho, las distancias no son próximas, son lejanas, y hay que ponerlo en el contexto de que en este continente, desde México hacia el sur, ¿no es cierto?, habitamos cerca ya de 700 millones de habitantes, con un porcentaje altísimo de pobreza y de extrema pobreza, que está en el rango de los 35%, casi de ahí 250 millones de personas están en ese rango, con lo que la pandemia ha acentuado. A diferencia de Europa, ¿no es cierto?, que son una población menor, mucho más consolidada, 450 millones, un 15% de pobreza, o sea, no son comparables. Yo creo que ese es el primer punto que habría que colocar. Lo segundo es que afortunadamente este congreso en América Latina, y que se podrían repetir en otros, ¿no es cierto?, este que ha hecho Costa Rica, Helga, podría colocar un tema de fondo que yo creo que es necesario en nuestro continente, que es colocar el tema de la ciudad en el nivel de discusión y debate político, sociológico, ecológico, ¿no es cierto?, y también arquitectónico, de forma urbana, que yo creo que es lo que menos existe aquí, ¿ya?, en el contexto internacional de discusión. Este continente se ha caracterizado por dos acciones importantísimas con respecto a la ciudad, pero ha sido desde la escritura, la literatura, magnífica, la ciudad de los escritores, y desde la sociología, pero desde la arquitectura y el urbanismo ha sido muy escasa la colocación del tema de la ciudad en el debate. De hecho, incluso yo diría que sería casi importante, y recojo una idea de Marcel Echenique, en realidad hace muchos años, y Fernando Pérez en una conversación, que podría ser precioso que todas las ciudades y universidades de América Latina nos uniéramos para representar la realidad morfológica o de las formas urbanas, como decía Javier, ¿no es cierto?, que tienen nuestras ciudades. Porque yo creo que ese es el primer problema que tenemos. El problema es que no tenemos una representación, y Doris hablaba en ese sentido de
de la escala de la unidad vecinal, ¿no es cierto?, unas representaciones suficientemente fidedignas, detalladas, cuidadosas, como decía Solá Morales, que nos permita entender el fenómeno urbano y las lógicas y dinámicas urbanas. Lo que tenemos son visiones unitarias, homogéneas, visiones ideológicas, pero no tenemos una visión de la forma urbana, de la materialidad. No hay planos ni planimetrías de las ciudades del continente, que son ya cerca de 65 metrópolis de 1 a 5 millones de habitantes, que se reducen a esquemas, ¿ya?, y a concepciones bastante, como decía Uriol Buigas, y rindo un homenaje aquí a su fallecimiento reciente, de una ciudad que era vista como una especie metafísica de la totalidad, y no por las partes, o por los barrios, como ha dicho Vicente o Francés. Es decir, nosotros tenemos una súper asignatura pendiente, no solo con visitar Costa Rica, sino que también con estar conectados con, digamos, representaciones morfológicas de las ciudades latinoamericanas, de las intermedias, de las pequeñas, que nos permita entenderlas. Yo creo que en el fondo, yo creo que ese sería un punto importante, porque claro, ¿cómo hacerlas más sustentables? Bueno, pasa por comprenderlas, porque los académicos, porque los técnicos y profesionales, porque la ciudadanía reconozca en la forma urbana, en las escalas, como también decía Vicente Colomer, en la multiescalaridad, las relaciones entre las partes y el todo, las relaciones entre un sector y otro, la lógica, ¿no es cierto?, de las habitaciones y de los espacios públicos, que se pueda entender cómo está tramada esa ciudad o cómo está construida. Y fundamentalmente yo creo que hay que hacer un esfuerzo colosal. Creo que en los países hay capacidades técnicas y profesionales y académicas para hacer ese trabajo, y sería cuestión de ponernos de acuerdo para poder representar la realidad que tenemos de las ciudades de una forma que nos permita comprenderla y nos permita actuar en propiedad. Yo diría que fundamentalmente hay una especie de discordancia entre el fenómeno que tenemos y que observamos y su realidad de los hechos y la representación o reflexión que hacemos sobre ella. Y esa discordancia se va a solucionar, y en eso yo coincido con el espíritu que este Congreso tiene sobre la forma urbana, de que es a partir de visibilizar las distintas formas de crecimiento, las distintas formas urbanas, las distintas partes en que se compone una ciudad de estas características, las que nos permitiría poder intervenir y hacerla, no sé si más sustentable, sino que, utilizando lo que dice Busquets, más duradera. Eso. Gracias. Muchas gracias a ti, José, por el ajuste al tiempo y por la claridad de tu respuesta. Pasamos entonces a Pablo Martí, que es catedrático de urbanismo en la Universidad de Alicante y director del Grupo de Investigación de Urbanística y Ordenación del Territorio en el Espacio Litoral, y que desde hace unos años investiga el impacto de la forma urbana en la actividad humana mediante el uso de lo que denominamos Big Data o datos masivos, ¿no? Pablo, la revolución que está suponiendo el uso de datos masivos, que ha irrumpido proporcionándonos novedosas metodologías, ¿no?, en el estudio de la ciudad, sobre todo cuando contamos con datos geolocalizados, ¿no? La investigación con este tipo de datos, que en muchos casos está relacionada con el uso de redes sociales, también en vuestro caso, ¿no?, puede aplicarse al estudio de la relación entre forma urbana y desarrollo sostenible, que es lo que aquí nos ocupa, ¿no? Entonces, ¿qué pueden aportar estos nuevos datos, estas nuevas fuentes de datos, y a qué escalas y en qué ámbitos puede ofrecer más información sobre cómo la forma urbana puede contribuir a la consecución de los ODS? Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores
y a los organizadores de la mesa redonda pues la oportunidad y la posibilidad de estar aquí y de estar hoy. Y también felicitar por el Congreso. Yo siempre he defendido que era muy importante, que muy vinculado al área de urbanística y ordenación del territorio, que es la que compartimos muchos de los profesores, pues también hubiera congresos vinculados a la forma urbana, ¿no? Por tanto, felicitaciones a las dos partes. En relación con la pregunta o las preguntas, ¿no?, que planteaba el moderador Borja, y también gracias por la presentación, porque también la presentación me permitía un poco enlazar con la pregunta, ¿no? La línea de investigación que hemos venido desarrollando en Alicante, junto con mis compañeras Almudena Nolasco y Leticia Serrano, con las que comparto también el artículo del que no voy a hacer spoiler, pero también comparto sobre todo la investigación. Un poco la idea con la que surgió esta línea, este trabajo, es en identificar cómo los ciudadanos usan la ciudad. Es decir, en la forma física, nosotros somos arquitectos y tenemos una formación bastante morfologista. Yo estudié en Valencia con Vicente Colomer y nosotros tenemos una formación muy morfologista en el sentido de que la forma urbana, como la forma física, ¿no? Ha habido mucho desarrollo. Entonces nos parecía interesante entender cómo los ciudadanos desarrollan sus actividades o desarrollan su vida en esa forma. Y en ese sentido, los datos que comparten los ciudadanos en las redes sociales y aplicaciones web, lo que nos informa es de su actividad, ¿Y qué tipo de actividad? Pues nos informa de la actividad económica, de la actividad urbana, de la presencia, de dónde están, cuándo están, de la preferencia, de qué espacios prefieren, de qué viarios prefieren, qué espacios públicos prefieren, qué tipo de actividades prefieren, o incluso de sus opiniones y de la imagen urbana que ellos tienen a través de los datos, imágenes que comparten, ¿no? Por tanto, la aportación que entendemos que puede ofrecer es, en la medida en la que los ciudadanos comparten su manera de actuar, su manera de desarrollar su actividad urbana, eso nos permite relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Enlazando con la segunda parte de la pregunta, las escalas, hemos trabajado muy diversas escalas, desde espacio público acotado, ejes viarios, o por ejemplo barrios, ¿no? Y por no extenderme mucho, por poner un ejemplo, ¿no?, de en qué medida estos datos pueden permitir el identificar unidades vecinales, barrios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los datos de la red social Google Places nos permitieron en un momento dado agrupar en función de la distancia dónde estaban las actividades y por tanto identificar cuál era o dónde estaban las actividades y dónde se reunían las personas fundamentalmente. Eso nos permitía identificar cuáles eran los espacios funcionales, esas unidades vecinales o esos pequeños barrios en el ámbito de las preferencias de los usuarios, ¿no? Y básicamente, por ser breve, porque además quedan menos de 15 minutos, muchas gracias por dejarme participar e invitarme a ello. Y un saludo a todos. Muchas gracias a ti, Pablo, y gracias también por tu concisión y por la claridad de la respuesta. Y nos permite acabar casi a tiempo. Esperemos con José María Ezquiaga, que es profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una extensa y prestigiosa carrera profesional en el mundo del planeamiento, que ha sido merecedora de numerosos premios, entre los que vamos a destacar el Premio Nacional de Urbanismo de España y el Premio Europeo Gubbio, ambos por el Plan Territorial Insular de Menorca, aquí en España, si no me equivoco. José María, cerramos contigo, entonces, haciendo referencia al tercer objetivo de desarrollo sostenible que aboga por garantizar una vida sana y promover el bienestar en a todas las edades, ¿no? Como sabemos, la forma urbana
también puede contribuir de forma decisiva a la consecución de este objetivo, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, José María, desde tu doble condición, además de urbanista y sociólogo, ¿en qué medida consideras que la experiencia de la pandemia en la que estamos inmersos pues, ha incidido en nuestra percepción de la ciudad y en concreto sobre los paradigmas de la salud y el bienestar urbano? Tienes que activar el micro, perdona, José María. Sí, ahora ya está activado. Muchas gracias, Borja, por la presentación. Un saludo a todos los colegas y amigos que estéis presentes en la mesa. Desgraciadamente, al coincidirme con un viaje la jornada, he perdido una parte inicial, ¿no? Pero también tengo que decir, ya que veo a Helga, ¿no?, ahí situada, que hago doblete, ¿no? Ayer estaba por la noche, ¿no?, conectado en la mesa redonda de forma y proyecto urbano, ¿no?, que resultó muy interesante, coordinando los panelistas. Bueno, quería resaltar dos ideas que además son las que Esther Higueras y yo hemos plasmado en el artículo de Ciudad y Territorio de una manera pues, bastante clara, bastante nítida. Pretende ser un artículo fundamentalmente de sensibilización, ¿no?, sobre datos y hechos objetivos, ¿no?, respecto a la importancia de esta cuestión, ¿no? Voy a dividirlo, es muy breve la intervención, pero en tres asuntos. Lo primero es que históricamente el tema de la salud y las pandemias en concreto han tenido un papel muy determinante en la configuración de nuestras herramientas urbanísticas, aunque a veces no lo sabemos. Sí sabemos el episodio muy conocido del cólera de Londres, ¿no?, donde el famoso descubrimiento del doctor John Snow, ¿no?, de que podía ser el vector de esta enfermedad, de esta pandemia, el agua, ¿no?, y no las miasmas, no el aire, como se consideraba entonces, ¿no?, dio lugar a una revolución la que estamos hasta ahora, ¿no? La primera revolución urbanística tiene que ver con la salud y tiene que ver justamente con cuestiones vinculadas a las infraestructuras, ¿no? Cuando Bazalgette, el ingeniero jefe de las obras de Londres, realiza el magno proyecto de saneamiento de la ciudad, ¿no?, está dando lugar, a mi modo de ver, a uno de las fuentes, de los orígenes del urbanismo contemporáneo, ¿no?, que no solo es los trazados sobre el territorio así a secas, sino, a mi modo de ver, en gran medida la infraestructura, ¿no? Hay otro episodio muy conocido que también reiteramos, y es del cual en gran medida todavía vivimos, ¿no? El movimiento moderno en gran medida nace al calor de la pandemia de la época, la tuberculosis, enfermedad incurable y muy temible, vinculada a la pobreza y vinculada fundamentalmente a las malas condiciones de habitación, de habitabilidad. Por tanto, la arquitectura, para dar respuesta a la pandemia, debía cambiar esas reglas del juego, fundamentalmente apostando por la salud. La salud significaba entonces, qué casualidad, que nos recuerde tanto a la situación actual, sol y aire. Fundamentalmente cubicaje, ventilación, fin del hacinamiento, es decir, un cambio radical del cual todavía bebemos, ¿no?, y que dio lugar a la arquitectura contemporánea, al movimiento moderno, ¿no?, en gran medida, quitando las cuestiones estilísticas de otro orden, ¿no? El libro reciente de Beatriz Corominas es un ensayo, muy monumento a ese tema, ¿no? Pero hay otros aspectos que son menos conocidos, ¿no?, que los distritos de París procedan de la clasificación de la ciudad en estado de peste, ¿no?, o que las estadísticas contemporáneas aplicadas al ámbito de la sociología urbana y de las epidemias surgieran de la experiencia de la viralización, ¿no?, de los inicios espontáneos de la vacuna de la viruela, ¿no?, antes incluso de que empíricamente se empezara por Pasteur a utilizar la vacuna Es decir, hay una secuencia muy importante. En mi trabajo en América Latina he podido ver que todavía en una ciudad estándar todos estos procesos se tienen que volver a vivir. Es decir, volvemos a tener cuestiones de mortalidad infantil ligadas a la mala calidad del agua, volvemos a tener problemas de enfermedades infecciosas vinculadas al hacinamiento, etcétera, etcétera. Es decir, además de los problemas. Ahora bien, antes del COVID estábamos particularmente preocupados por las afecciones que tienen que ver con el modo de vida o estilo de vida, que es uno de los temas clave que distinguimos en el artículo, ¿no? ¿Qué significa esto? Fundamentalmente aquellas vinculadas y más directamente relacionadas a la manera en que vivimos en ciudad.
porque el 85% de la población de los países desarrollados somos urbanos, en mayor o menor dimensión urbana, y las enfermedades vinculadas a este estilo de vida son fundamentalmente las que tienen que ver con el sedentarismo y la utilización del automóvil, directamente relacionado con el modelo urbano y la densidad, las que tienen que ver con la calidad del aire, que tienen directamente también relación con la aglomeración y con la utilización del automóvil, ¿no? Enfermedades respiratorias, ¿no? Más enfermedades, trastornos alimentarios, ¿no? Y últimamente se han vuelto a añadir a estas patologías, ¿no? Las vinculadas al cambio climático, ¿no? Que principalmente el tema del golpe de calor, ¿no? El COVID lo ha eclipsado aparentemente todo durante un tiempo, ha puesto entre paréntesis, igual que ha retrasado la eficiencia de nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Porque se han convertido en monográficos orientados al COVID, ¿no? Ha retrasado también la utilización de todos estos otros, de todas estas otras reflexiones, ¿no? Pero también ha puesto de manifiesto algunos elementos bastante importantes. En primer lugar, la íntima relación entre habitabilidad y salud, ¿no? En el propio COVID se ha vuelto a poner de manifiesto la mala calidad de nuestras viviendas, el aislamiento y mala sintonía de las viviendas con el medio, ¿no? Y por tanto ha puesto de manifiesto también la importancia de recuperar algunos paradigmas del movimiento moderno que cuando en los años 40-50 se extienden los antibióticos, desapareció la preocupación con las enfermedades infecciosas y con ella se fue por el mismo desagüe la preocupación por el tema de la calidad habitacional en los términos clásicos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes habitando en barrios, en fin, de Barcelona o Madrid o el Borne o Lavapiés, ¿no? Han descubierto que vivían en semisótanos insalubres, ¿no? Solo cuando tras la pandemia han tenido que recluirse, ¿no? Hay un primer punto interesante en ese tema, reactualizar la cuestión de la habitabilidad, ¿no? Pero hay otro tema que guarda una relación muy directa también con el espacio público. Hemos revalorizado, al vernos negado a la utilización del espacio público, el valor de este ámbito en la ciudad y, por tanto, vuelven a tener una actualización todas aquellas iniciativas vinculadas a la salud urbana, vinculadas al tema de lo que se ha podido llamar el reverdecimiento o la naturalización de la ciudad, etcétera, ¿no? En este sentido, hay un segundo paradigma, digamos, que surge del y es entender la íntima relación que hay también entre no solo habitabilidad, sino también espacio público, verde, etcétera, en el ámbito urbano. Habría un tercero, para no hablar de muchísimos y en una mesa de este tipo tan plural, ¿no? Y tan interesante, ¿no? El tercero me voy a centrar, entre los muchos que podría mencionar, en el ámbito de la densidad, porque podríamos hablar también de la equidad. Es obvio que el COVID ha vuelto a poner de manifiesto, ¿no? La vinculación entre enfermedad y equidad, que era el típico tema de los años 20, ¿no? Cuando establecen la vinculación entre morfología urbana, forma urbana y barrios insalubres, barrios vulnerables, diríamos ahora mismo, ¿no? Y tuberculosis, ¿no? Ahora también nos aparece ese vínculo en relación con la densidad, ¿no? ¿Es la densidad y la ciudad compacta más saludable o menos, ¿no? Durante el COVID hubo un momento en que, por así decir, hubo un reproche a la ciudad densa, considerándola como caldo de cultivo de la epidemia, ¿no? Es el reproche que se hacía a Manhattan desde Los Ángeles, ¿no? Una polémica que duró varios meses al comienzo de la pandemia, ¿no? Ahora esta polémica es tonta, porque en el momento en que estamos viendo que la pandemia se ceba, particularmente con algunos de los índices más crueles de incidencia, ¿no? En ámbitos muy poco densos o estrictamente, o incluso todavía rurales, ¿no? Pues realmente ha quedado esto desmentido por los hechos, ¿no? Pero sí está en cuestión el tema de la densidad, ¿no? Y ahí creo que es muy importante hablar de densidad saludable. Es un concepto nuevo, ¿no? Una densidad saludable. No es lo mismo la densidad en un barrio en el cual los servicios están cercanos, de ahí viene el tema de la ciudad cercana, que también se ha puesto de moda y se ha reactualizado, otro tema bien antiguo, ¿no? De la unidad vecinal, ¿no? De la que la doctora Tarchopoulos, ¿no? Es experta, ¿no? Y su valor en este contexto, ¿no? Vinculado también a calidad de vida y vinculado también al equilibrio, ¿no? Un equilibrio saludable. Se ponía de manifiesto al comienzo de la pandemia que no era lo mismo la densidad de barrios pobres
donde una parte importante de la población está en lo que se llamaría el front line, ¿no? En oficios, ¿no? de reparto, de directa conexión con otras personas y que no pueden acudir a las facilidades, ¿no? Del abastecimiento a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Que la densidad de barrios muy consolidados donde todas estas facilidades eran accesibles, ¿no? Por tanto, queda claro que hay que hablar y seguir reivindicando, a mi modo de ver, ¿no? La ciudad compacta, pero hay que matizar con el concepto de densidad saludable, ¿no? Que es un compendio, ¿no? de aspectos en los cuales aparecen también estos elementos que antes he mencionado de la ciudad cercana, fundamentalmente la complejidad de usos y cierto mestizaje de usos que permite que las cosas estén cerca, ¿no? Finalmente, la pandemia nos ha dejado una herencia que está ahora saliendo aflorando de enfermedad mental, ¿no? Ha recrudecido muchos de esos aspectos de la enfermedad mental y va a seguir, este tema no se va a ir en breve, ¿no? En este punto, la vinculación, el vínculo que la buena relación y comunicación con entre las personas, entre sí, y el propio vínculo con la naturaleza incorporado en la ciudad tiene sobre la salud mental, es un asunto también muy relevante que tiene un recorrido bastante largo, ¿no? No basta hacer reverdecer barrios donde la población o la gente viva aislada, ¿no? Son necesarios vínculos afectivos, vínculos cercanos con otros seres humanos, ¿no? Al mismo tiempo que disfrutar de un medio que también permita esa reconexión con la naturaleza, que objetivamente los estudios científicos más actualizados muestran que tienen una incidencia efectiva, ¿no? sobre... Y todo esto es materia del diseño urbano, cada uno de estos puntos, ¿no? Ya me he quedado sin el tiempo, ¿no? Por tanto, voy a concluir aquí, no extenderme ni un minuto más, pero en efecto, el diseño urbano puede ser una herramienta eficaz. Es en realidad la conclusión de nuestro texto, ¿no? Hay que empezar a preocuparnos y como tal no es nuevo. El tema simplemente nos llama a otra vez investirnos, ¿no? De la fe en el futuro, ¿no? Y en la mejora de las condiciones de las personas, ¿no? De las que ha gozado el urbanismo y la arquitectura en algunos momentos estelares de su historia reciente, ¿no? Quiero recordar ese momento también de guerras, ¿no? De la eclosión de la vivienda social en Europa, ¿no? O de la reflexión que replantea el conjunto de lo que se entiende por habitabilidad y vivienda en el conjunto de estos países, ¿no? Para adaptarlos a las circunstancias actuales. Ni hablo de la resiliencia ni otras cuestiones, ¿no? Pero creo que el tema al menos ha quedado sugerido en la revista, que es suficientemente relevante como para que algún día merezca, un día no muy lejano, un monográfico en el que podamos participar desde cada una de nuestras perspectivas. Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti, José María. Muchas gracias a todos. No sé cómo, pero lo hemos conseguido. Son y 29 y lo único que lamentablemente no nos queda tiempo para abrir el debate, pues la organización me está diciendo que sí que tenemos que cerrar. Parece que nos ha seguido bastante gente, ha estado conectada a la mesa, así que muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, yo quería cerrar diciendo que los que se hubiesen quedado con ganas de más, pues que estas contribuciones, estas pequeñas, ¿no? Muestras, pequeñas ideas y tal que nos han estado compartiendo nuestros participantes de la mesa redonda en esta sesión, pues estaban en realidad expuestas, iban a estar expuestas con mayor extensión en un monográfico de la revista Ciudad y Territorio que saldrá el año que viene, pero al que ya todo el mundo ha hecho referencia, así que ya todos estaréis ya enterados a estas alturas de la mesa redonda. Y nada, simplemente eso, agradeceros una vez más a los organizadores por habernos dejado participar, a los que habéis estado aquí más
directamente contribuyendo a la mesa y a los asistentes. Nada más, muchas gracias. Nos vemos.